Queridos hermanos, quiero decirles unas palabras acerca del Evangelio de hoy, sacado de San Marcos 7, 31, 37. En este Evangelio dice que nuestro Señor tocó los oídos del sordo y pudo hablar, y tocó su lengua, tocó los oídos del sordo, pudo oír, y tocó su lengua, pudo hablar. Entonces sanó los sordos y los mudos, sanó los sordos y los mudos. Y la gente estaba muy contenta y decía, todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien, e hizo oír a los sordos y hablar a los mudos. Maravilloso. Un hombre mudo, pongamos un hombre mudo, Jesús le aparece diciendo, mira hijo, voy a abrir tu lengua, soltar tu lengua, con una condición, que nunca digas una palabra ofensiva, ninguna palabra de pecado. Con tal que puedas hablar, pienso, este hombre haría la promesa de nunca decir una palabra mala, con tal que puedas hablar, ¿sí? Entonces, Dios nos ha dado el oído para escuchar y la lengua para hablar. Pero por desgracia muchos no queremos escuchar ni la voz de Dios, el Evangelio, ni la voz de Dios manifestada por sus profetas, por sus sacerdotes y por su iglesia. Con el riesgo, por desgracia, de perdernos eternamente. ¿Por qué? Y porque no sabemos ni el día ni la hora. Cualquier momento, un accidente de cualquier tipo puede precipitarnos a la eternidad. Y si estamos en estado de gracia, aunque pasemos por el purgatorio, nos salvaremos. Y si estamos en pecado mortal, y bien como un relámpago, uno cae en el infierno. Entonces hace falta abrir sus oídos, no ser sordo. El demonio es muy astuto, dice, mañana, después. Pues después no existe. El día de mañana no existe, la hora que sigue no existe. Lo único que existe, que es real, es el segundo actual que vivimos, nada más. Nada más. Por eso nuestro Señor dijo, voy a venir como un ladrón, no saben el día ni la hora. Entonces por eso, y también dice en el Salmo, si hoy ustedes escuchan la voz del Señor, no digan mañana. Mañana no existe, cuidado. Mucha gente que pensaba disfrutar la vida y después convertirse, y vivió en la ilusión del demonio, y ahora está sufriendo eternamente su desgracia en el infierno, arrepentidos, pero ya sin solución. Entonces, hace falta oír. Y también los mudos. ¿Quiénes son los mudos? Los santos dicen, los mudos son los que no oran, no hablan con Dios. Un cristiano debería rezar cada mañana, la oración de la mañana, al menos el Padre Nuestro, la Ave María, y el credo. Al menos esto. Los primeros cristianos 3 veces al día rezaban el Padre Nuestro, dice este librito maravilloso que se llama la Didache, Enseñanza a los 2 apóstoles, un libro del inicio del siglo II, final del siglo I, ¿sí? 3 veces el Padre Nuestro, al menos esto. Entonces hace falta hablar con Dios. Santo Alfonso María de Ligorio, un genio de santidad, que escribió un libro maravilloso que aconsejo a todos de tenerlo, leerlo, bajarlo de internet, que se llama El gran medio de la oración. Y bien dice, aparte la gracia del bautismo, la gracia de la fe inicial que Dios da, todas las demás gracias, ayudas que Dios da, los da a los que piden. Por lo tanto, el que pide recibe, el que no pide no recibe. Sean lo que sean nuestros pecados, si de todo corazón pedimos a Dios ayuda, misericordia, y con ese deseo de salir del pecado y acercarnos, hay solución. Hay solución. Entonces, orar. También son mudos los que ocultan sus pecados. Es gravísimo. Hay personas que uno lee en la vida de los santos, por ejemplo, que están en el infierno y Dios permitió que salieran del infierno para hablar porque se hicieron mudos en ese mundo. Por ejemplo, una persona, no sé, que tiene un pecado mortal, no importa, 1 o 2 o más, y nunca lo confiesa. Dice unas cositas insignificantes, pero el gordo lo queda. Y bien, San Alfonso María de Ligorio, San Antonio María Claret, en su libro que se llama Camino Recto y Seguro para el Cielo, da una historia de una mujer que había hecho unas miserias de joven,
Él nunca se atrevió a hablar. Por orgullo, de hecho. ¿Por qué? Porque el sacerdote es el doctor. El sacerdote no va a quedar asombrado de lo que uno le dice. ¿Por qué? Porque como el doctor conoce todas las enfermedades, el sacerdote conoce todos los pecados que hay, enfermedades del alma. Y cuando alguien viene cargado de pecados, el sacerdote no va a regañarlo. Al contrario, está muy contento de ser instrumento de Dios para expulsar el demonio y el pecado y cerrar la puerta del infierno delante de esta pobre alma. Cuando una persona viene a confesarse cargada de pecados, realmente ahí está el triunfo de Cristo. ¿Y qué dijo Cristo? ¿Para qué Cristo murió en la cruz? Para salvarnos, para destruir nuestros pecados. ¿Y cómo Cristo destruye nuestros pecados y nos devuelve la gracia y la santidad de su Espíritu Santo? Y bien mediante la confesión. El día de la resurrección apareció a los apóstoles, sopló sobre ellos diciendo, recibe el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados que están perdonados y a quienes tienen que tener Dios. Entonces el Espíritu Santo expulsa el pecado. El amor divino del Padre y del Hijo expulsa el pecado del alma. Y el sacerdote, ustedes saben, tiene la obligación absoluta bajo excomunión y pecado mortal de ir al infierno. Tiene la obligación absoluta de guardar silencio absoluto. De hecho, el pecado ya no existe. El pecado perdonado ya no existe. Apenas uno lo dice y ya salió. Entonces Santo Alfonso, María de Ligorio y San Antonio y María Claret y otros cuentan una historia de una pobre mujer que había hecho unas cositas de joven y nunca, pobrecita, tuvo el valor de abrir su corazón. Y un día llegaron 2 misioneros a su pueblo, predicaron una misión popular y dijo, hoy voy a confesarme. Bien, voy a decir todo. Entonces empezó a confesar. Y Dios abrió el ojo de un santo ahí que estaba ahí en la iglesia. Desde el ojo veía, cada vez que decía un pecado salía una culobre, una serpiente de su boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, salieron varias. Y de repente salió una horrible boa, salió y regresó dentro. Al regresar dentro, todas las que habían salido regresaron una tras otra dentro de la muchacha. Entonces el padre dijo, Dios mío, ¿esto qué es? Eso es grave. Termina la misión, los 2 sacerdotes van a su convento y el que vio, por permiso de Dios, los pecados bajo esos símbolos de la serpiente, dijo, padre, cuando estaba una mujer ahí vi esto. Entonces dijo, esto es peligroso. Regresaron al pueblo para ir a decir a esta mujer, oye, hay algo que no funciona en tu confesión. Estaba muerta. Ahora el padre, más preocupado, de noche estaba rezando, pidiendo. Y de repente, cuando estaba rezando, para que Dios le revelara qué era esto de las serpientes y qué pasó con esa pobre alma, de repente la mujer apareció, montada de un dragón, rodeada de serpientes que le pican de todo lado. Entonces el padre, un poco espantado, hizo la señal de la cruz. Y la mujer dijo, padre, no tenga miedo, soy fulana, la que se casó hace unos días, deje de rezar por mí, estoy en el infierno. ¿Y por qué estás en el infierno? Y porque dice, tenía tal pecado que nunca había confesado. Dije, voy a confesarlo hoy, y esa serpiente horrible que tu compañero ha visto salir y regresó, es el pecado que otra vez no quise decir. Los maquillé, lo cambié, no lo dije, y por eso los demás que habían salido, bien regresaron. Y estos serpientes, dice que me pican de todo lado, mis oídos, mi boca, mis ojos, ¿verdad? Mis pechos son los pecados que hice por mis 5 sentidos. Y con un horrible grito se fue caído al infierno. Entonces, no hay pecado que Cristo, mediante su iglesia, no pueda perdonar. Todo pecado tiene perdón, con tal que haya arrepentimiento. Ahora hay, por desgracia, gente que ocultan sus pecados. Esos son los mudos. De hecho, hay el demonio mudo. Hay el demonio mudo que realmente paraliza el alma. No. El demonio, dice San Antonio María Claret, es la debilidad misma. La debilidad misma frente a un cristiano convencido. Un cristiano cargado de 10.000 pecados, de los más horribles que puede haber, si va a confesarse con confianza, porque el hecho de confesarse es un acto de fe. Porque los católicos nos confesamos, porque tenemos fe en la palabra del Señor, porque creemos en el Evangelio verdadero, porque no lo manipulamos como hacen los pobres perdidos de Lutero, los protestantes. Reciben al Espíritu Santo, dijo Cristo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que quedar detenidos.
Punto. Entonces, el sacerdote absuelve in persona Christi. Cuando usted ve dos personas en el confesionario, el sacerdote y el penitente, en la verdad hay tres personas. Hay Cristo arriba del sacerdote que usa el sacerdote como instrumento suyo para expulsar el pecado. Reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados y a quienes retienen quedan retenidos. San Juan 20, 23. Es muy importante esto. Es muy importante. Por eso, queridos hermanos, cuidado al demonio mudo, no ocultar ningún pecado. No ocultar ningún pecado. Incluso cuando una persona humildemente, con humildad de fe, dice sus pecados sin ocultar ninguno, y bien realmente los ángeles aplauden el cielo. Hay una alegría extraordinaria. Cristo lo dijo. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que 99 justos que no necesitan conversión. Y el demonio queda paralizado como un gusanito ahí, expulsado. Esta persona que entró al confesionario encadenada, sucia, horrible. De hecho, los santos dicen, si uno viera un alma en pecado mortal, haría paro cardíaco de saber tan sucia, tan horrible está. Y bien, sucia, paralizada, entra al confesionario y sale como una princesa, bella, hermosa, divinizada. Entonces la confesión borra el pecado, limpia el alma, expulsa el demonio, abre la puerta del cielo, cierra la del infierno y nos da la gracia, como la luz en la lámpara a medianoche. Nos hace hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos de Cristo, nos ilumina, purifica, santifica, fortalece. Alumbra nuestra fe y esperanza, nos da el amor divino, la caridad, junto con el Espíritu Santo. En lo concreto es Dios Trinidad que viene en nuestras almas. También alumbra las virtudes, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y nos alumbra, activa los 7 dones del Espíritu Santo, que son sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad, temor del Señor, que ustedes conocen esas cosas, ¿sí? Entonces todo eso lo recibimos en la confesión. Y después cuando uno comulga, realmente recibe a Dios en su corazón. ¿Qué es la comunión? Cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, con el Padre y el Espíritu Santo. Pero no acercarse a los sacramentos es una locura. Quedar años y años y meses sin sacramento es una imprudencia fatal. Al contrario, si el pecado hoy no está destruido, conduce a otro y otro y otro y otro y otro y otro y otro. Y después que dicen, ya Señor, ya no puedo. Es normal. Usted es esclavo del pecado. Entonces hace falta cuanto antes acercarse a hacer una buena confesión y expulsar el demonio mudo. Entonces los mudos son, dijimos, los que no oran, los que no se confiesan bien, confiesan una sacrílega, y también los que no hablan, no corrigen, no dan un buen consejo. A veces uno, como padre, madre, hermano mayor, un sacerdote o jefe, bien, no se atreve a hablar porque el otro se enoja. Porque no sé qué, entonces uno no habla, no corrige y las cosas se pudren. Hace falta hablar. Dar también testimonio. Como remedio a todo esto, queridos hermanos, para que no seamos ni sordos ni mudos, bien hace falta pedir con la oración. Pedir cada día a nuestro Señor que nos da realmente valentía para vivir cristianamente, hablar cristianamente y actuar cristianamente. Entonces pedir, orar y dejar las ocasiones del pecado. Si queremos paralizar al demonio, expulsarlo lejos de nosotros, alejarnos de las ocasiones del pecado. Concluyo con esto. ¿Cuáles son las ocasiones del pecado? Y bien, todo lo que conduce al pecado es ocasión del pecado. Amigos, compañeros, cualquier instrumentos, Facebook, teléfono, todas las cosas. Todo lo que nos pueda, alejarnos de esto, no hay de otro.